Y es interesante lo que usted dice porque efectivamente los gobiernos se dedican nada más a la infraestructura. Así es. En estos momentos no hay como la educación, ¿verdad? Desde 1987, como le comentaba cuando inicié mi trabajo como promotor Sí. en la cultura, ayudando a todos los jóvenes, niños, campesinos para integrar aquel primer grupo importante que llevamos al Festival Internacional Cervantino, cuando el Cervantino era muy elitista. Logramos, junto con el gobierno de aquel entonces, del Instituto Estatal de la Cultura, que hoy se llama así, anteriormente era la CECIR, logramos llevar a esta cultura tan importante hacia el Cervantino. Entonces ese ha sido mi trabajo siempre, y hoy necesitamos de toda esa educación con los niños, los jóvenes, porque es una tristeza que a los 11, 12 años el perfil de estas personas se vea muy deteriorado. A los 15, a los 18 años no tienen esa personalidad que había todavía en los 50 o 60 marcado en esa temporada de nuestra edad, ¿verdad? Entonces es importante atacar siempre apostarle a la cultura. ¿No considera que los partidos políticos acabaron con la democracia? Sí, sí, esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque hemos estado nosotros gobernados por gentes que desgraciadamente no saben cómo llevar a la juventud, cómo llevar a los pueblos. Ha sido muy marcado, y sí tenemos que decirlo, ¿verdad? El beneficio personal para unos cuantos. Hoy que hemos estado recorriendo algunos lugares, algunas casas, sí se ve la pobreza muy marcada, a tal grado que la gente piensa que así se tiene que vivir, y no es cierto. ¿Y por qué eligió el Partido Humanista como plataforma política? Mire, yo considero que es un partido limpio, personal nuevo, que está apostando a esto. Siempre encontramos los grandes problemas de 2 o 3 personas que integran esa representación municipal o estatal, y que considero que no es la correcta, ¿no? Parece que fuera un negocio personal el asunto de los partidos, y no debe ser así. Por eso es que yo decidí estar en este partido. Ya viene mi compadre Urbina y Petronilo Hernández por el rumbo de Mapimí con sus bravos jinetes. ¡A sus órdenes, general! Los dos montados en una plataforma de carro. Y bueno, toda mi carrera pues ha sido en la música. Banda de Marina fue una de las primeras, Orquesta Sinfónica Nacional, después grabaciones para películas, y tuve esa suerte, de verdad mucha suerte, de participar con los grandes cineastas, los compositores, Manuel Esperón, Carlos Jiménez Mabarak, tantos compositores por ahí, ¿no? Y con los grandes directores que venían a dirigir a la Sinfónica Nacional. Y ya después, por ahí por los 90s, que dejé la música sinfónica, me dediqué a trabajar con los artistas. Tuve también gran suerte de estar grabando con Juan Gabriel en el 90, 91, cuando llegó por primera vez a Bellas Artes, y luego con otros artistas. Me puse a estudiar dirección de orquesta, y bueno, pues hasta ahorita sigo con eso mismo, ¿no? Pero siempre con un espíritu de música. Mi papá fue el mejor. Felipe León también. Bueno, mi papá se llamaba Felipe Arpero, ¿no? Y Felipe León, que fue el primer trompetista de la Sinfónica Nacional, él me ayudó muchísimo, confió mucho en mí, me preparó justamente para estar en la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Bueno, como referencia, Felipe León es el que hizo las primeras grabaciones de los grandes compositores y sinfonistas de México, como Silvestre Revueltas. Él grabó todas las primeras grabaciones de Guapango de Moncayo, los sones de mariachi de Blas Galindo, la Sinfonía India de Carlos Chávez, toda la obra de Revueltas, como es Redes, como es el homenaje a García Lorca, en fin, todo lo que es esta maravillosa temporada del siglo XX, él lo grabó. Felipe León, un gran trompetista de aquí, de San Francisco del Rincón, por cierto, San Francisco del Rincón, Guanajuato, ¿no? Entonces yo creo que ellos dos fueron los grandes ejemplos para mí, ¿no? Y pues acá andamos en la música todavía, participando en su hogar, con grandes personalidades. ¡Muchachitos! ¡No se aflojen!
dar el legado, dejar un legado a los niños, sobre todo en este tiempo. Y actualmente todos los municipios tienen un sistema en donde los niños, aun cuando no tengan ni método ni instrumento, las casas de cultura ofrecen todos esos elementos para que ellos vengan a estudiar la música sin justificación, ¿verdad? Que no haya ya realmente trabas. Todo el carácter o el estilo clásico no debe ser tan marcado. Bueno, obviamente tiene que llevar el ritmo y debe ser muy claro un director para que los músicos vean que algunas veces se pierden si va en el tiempo 1 o en el 2, por ejemplo. Ok. ¿No? El compás, como se le llama, pero también no termina el trabajo de un músico ahí, sino que todas las expresiones, los pianos, los fortes, los crescendos, ya hablando de los tecnicismos musicales, ¿verdad? Sí. Y al igual que un instrumentista cuando toca muy piano, tiene que estar marcando el compás muy cortito, muy suave, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una sinfonía de Haydn o de Mozart, ¿no? Pero si estamos hablando del Titán de Gustav Mahler, por ejemplo, o Don Juan de Strauss, o alguna de estas sinfonías tremendas, el director expande toda su mano para expresar los fuertes, los grandes tutis. Okay. Entonces viene siendo todo ese trabajo, es muy estético, pero como te comento, aparte del compás, siempre son las dinámicas y ¿cómo se llama? Lo que existe en la música de piano, mesoforte, forte, fortísimo, en fin, toda la... ¡Sin miedo! ¡Den su vida por la patria! ¡Por la ansiada libertad! ¡Para que México sea libre! ¿Por qué no seguir con su carrera artística? Esa es una pregunta muy importante. Es muy sentimental, muy de aquí, muy de aquí. Fíjese que como promotor cultural, que desde el 87 empecé, y que he tenido la fortuna de trabajar desde Sudamérica, en Centro y sobre todo el norte, en algunos lugares de Estados Unidos, con los paisanos que sufren mucho por allá, ¿no? Sí, me siento satisfecho y muy contento de mi trabajo y mi carrera artística, pero también considero que vale la pena dejar un poquito de tiempo por los paisanos, los de acá, los que están olvidados. Y sí me satisface mucho dejar un momentito de mi vida, abandonar la carrera para echarle la mano. No soy aquel poderoso, no soy aquel señor que las puede todo, no es cierto, ¿no? Soy un ser humano con errores, pero soy un ser humano con muchos deseos de ayudar a la gente de mi pueblo, porque finalmente existe un gran amor, existe un gran aprecio a mi terruño, a mi tierra, y sí me duele mucho lo que sucede ahí en Villarán. Considero que soy una persona que, aunque no me he dedicado a la política, puedo hacer mucho por el pueblo. Tengo la capacidad y sobre todo el deseo y el amor de ayudar a Villarán. Las primeras 3 o 4 décadas de cada principio de siglo son muy delicadas y muy importantes. La gente tiene una irritación muy marcada, tiene un descontento tremendo. Termina un siglo, inicia otro, y es cuando viene la limpia de todas las cosas. Sí. Si bien recordamos todas las revoluciones en este mundo, pues así sucedieron en esas primeras 4 décadas. ¿Y no es un escenario como tal sí. a lo que sucedió con Porfirio Díaz, que privatizó el país prácticamente y había una desigualdad importante? Sí, y no solamente en México, sino en todo el mundo se están viendo esas cuestiones. ¿Y por qué ¿no? hacen eso si ya tuvimos una experiencia? Exacto. Lo que pasa es que no ha tenido realmente un buen cimiento, un buen resultado, no ha habido un resultado final de las cuestiones. La raza humana tiene que evolucionar y tiene que limpiar y tiene que arreglar muchas cosas, ¿no? ¡General Fierro! ¡General Fierro! A sus órdenes, mi general. Es tiempo de ajustar las cuentas. Tráigame ese mentado de Tulio.
que venga. Esta parte se perdió por un error. Y perdimos muchas vidas. Cientos de muertes de valientes la derrota provocó. Y quedaron muchas vidas. La cuestión esta. Es muy interesante porque también hay cierta tolerancia. Por ejemplo, podemos ver que dice negra igual a 80 en algún pasaje de una sinfonía, pero ese no se puede decir alegreto, ¿no? O 120 en alegro, que es el tiempo de la marcha. Son 120 latidos por minuto, digamos, ¿no? Pero esa tolerancia existe, pueden ser desde 105 hasta 130. Y sabemos perfectamente que son en estas 3 o 4 primeras décadas, y es lo peligroso, lo que estamos viviendo. La Revolución Mexicana tuvo bastantes acontecimientos, muy delicados, que fueron terminándose por ahí. Bueno, sabemos que en el 23 murió Francisco Villa, y que después por ahí vinieron una serie de sucesos importantes hasta que se fueron calmando aproximadamente en los 50. Sí, tenemos un escenario muy parecido a ese. Y a 94, donde estuvo el levantamiento zapatista, una devaluación, hay un augurio pesimista. Así es, y bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Yo he estado analizando estos acontecimientos porque además pues he escrito algunas obras musicales, como es la vida de Francisco Villa, ¿no? Y esto me llevó a analizar toda la vida de todos los protagonistas de la revolución. No solamente desde Porfirio Díaz, sino ya realmente el tema real de la revolución. ¿Quiénes somos nosotros ahorita? Yo me pregunto, sustituyendo a estas gentes, ¿quién tendrá que ser ese revolucionario indomable, irreverente, como lo fue Francisco Villa? Esa persona que soñaba con que todos los niños tuvieran educación, con que toda la gente supiera leer, con que vivieran bien. Resulta que después de 100 años hay gente que todavía vive en esas condiciones. Entonces mi pregunta, que a mí me brinca mucho aquí, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Dónde quedó la revolución? ¿Dónde quedó la revolución? ¿Dónde quedaron la repartición de las tierras? Que todavía por ahí en los 60, los poquitos revolucionarios que quedaban exigían esas tierras, y que hasta esos años se repartieron. Pero volviendo a este asunto, sí es una pregunta de verdad. Híjole, qué importantes preguntas. Y me gustan ese tipo de preguntas, ¿eh? Y ya hemos visto el caso de algunos directores de orquesta como Karajan, Subimeta, en fin, de cualquier director del mundo, que los tiempos no son exactos a otras grabaciones. Entonces es el gusto que le corresponde también al director. He escuchado las grabaciones del mismo Karajan, por ejemplo, la Cuarta Sinfonía y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que son de las más conocidas, y cuando él era joven, era muy aprisa, como es un joven, ¿no? Realmente, ¿no? Y ya en sus últimos tiempos, cuando se veía aquel maestro con toda la experiencia, los tiempos eran más espirituales, eran un poquito menos aprisa, ¿no? Es una evolución de madurez. Pero se sentía realmente todo esta calidad de la, ¿cómo se llama? De la edad del maestro.